¿Qué tal a todos nuestros militantes que en este momento, como cada noche, se conectan a través de nuestras plataformas digitales? Estamos muy felices de los resultados que han tenido estos ciclos de conferencias ideológicas de la Revolución Ciudadana, porque vemos a nuestros militantes, a nuestras autoridades y a la gente que decide informarse un poco acerca de lo que nosotros como Revolución Ciudadana, como el primer movimiento y la fuerza política más grande que tenemos dentro del país, pueda contarles a ustedes a través de las redes sociales. Y esta noche ya tuvimos a Andrés Arauz, ya tuvimos a Gabriela Rivadeneira, anoche tuvimos a una gran asambleísta hablándonos precisamente del trabajo legislativo como es Mireya, y esta noche pues vamos a hablar de todo en cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados para que ustedes conozcan un poco más del accionar y de toda la gestión que significa ser una autoridad local en el marco de la realidad actual. ¿Y qué mejor hacerlo con un representante de la Revolución Ciudadana que no solamente ha militado durante muchísimos años, durante toda la era de la Revolución Ciudadana, sino que también ha logrado ser asambleísta y hoy por hoy es el alcalde de la capital de todos los ecuatorianos, Quito? Y qué honor me da esta noche presentarles a todos ustedes a Pavel Muñoz, quien es el alcalde de Quito y quien ha hecho frente a todas estas problemáticas sociales que tiene la capital, pero también la ha hecho frente a la Revolución Ciudadana representándonos de la mejor forma. ¿Qué tal, Pavel? Bienvenido. Melissa, querida compañera y queridos compañeros y compañeros que se encuentran conectados, qué gusto poder estar con ustedes también en estas conferencias ideológicas, un acierto de nuestra presidenta, a quien mando un fuerte abrazo y un cariño sincero a la compañera Gabriela Rivadeneira y evidentemente a todos los compañeros y compañeras que en momentos tan duros como estos siguen haciendo militancia en cada uno de los territorios. Así que, Melissa, a disposición de ustedes, lo que me digan en Claro que términos sí. de el tiempo y la temática. Claro que sí, entonces comenzamos con el tema hoy día, el del número 4, sobre la agenda de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y quién mejor que tú para hablarnos de este importante tema? Adelante y bienvenido. Gracias, querida Melissa, nuevamente, compañeros y compañeras. Créanme que lo primero que quiero hacer es decirles que estoy muy contento, pero muy contento de que podamos tener nuevamente discusión política, discusión ideológica. No hay política sin ideología desde mi punto de vista y lo que ha pasado últimamente en el mundo es un vaciamiento ideológico de la política y eso no tiene sentido. Así que discutir política, hacerlo desde un enfoque ideológico y ponerlo en una perspectiva concreta como la descentralización o la administración de los territorios en el país es un tema que me apasiona y además un tema por el que trabajo. Solamente quiero tomar algo de lo que decías, querida Melissa, respecto a la militancia, 19 años ya de militancia en el proceso de la Revolución Ciudadana y la vida me ha permitido, pero también mi organización política me ha permitido hacer distintos pasos en el Estado ecuatoriano. Y esto me ha permitido, digamos, tener como un área de especialización. Si ustedes me preguntaran cuál es mi área de especialización, es la reforma del Estado. Y dentro de la reforma del Estado o de la recuperación del Estado, que para algunos casos puede ser más preciso, el tema de la descentralización, de cómo lograr, porque la descentralización, ya después les diré nuevamente el concepto técnico, pero yo creo que el concepto político es cómo lograr mejorar la condición de vida desde las administraciones de los territorios. Y para el caso nuestro son tres: las juntas parroquiales rurales, los municipios y las prefecturas. Así que para abordar y poner en discusión el cuarto documento en el cual pude participar en su elaboración, me he quedado pendiente. Le quiero pedir muchas disculpas a los organizadores, a la presidencia, a la presidenta y a la militancia, porque también me comprometí como a darle una revisión final, porque tuve también la suerte, por encargo de la organización política, de estar el primer día de nuestra convención, que para mí fue tan importante como el segundo día. El segundo día pudimos agradecer a la presidenta saliente, la compañera Luisa, y pudimos recibir a la presidenta entrante, la presidenta Gabriela. Y este creo que fue un momento muy, pero muy importante para nosotros, con la renovación incluso de la directiva, Melissa que hace parte ahora de la directiva, es decir, yo creo que es un momento muy importante para nosotros. Pero para mí también fue muy importante el día anterior, el día sábado, porque tuvimos el acierto al concebir la convención de este año, tuvimos el acierto de decir: hagamos dos cosas, volvamos a discutir la política y los principios ideológicos de nuestro movimiento y al día siguiente elijamos la directiva.
¿Por qué el primero era fundamental? Porque creo que hoy más que nunca debemos hacer una reafirmación de nuestros principios políticos ideológicos, pero al mismo tiempo que nos reafirmamos en los principios, tenemos que hacer una renovación del ideario programático. ¿Y por qué una renovación del ideario programático? No porque nuestras convicciones hayan cambiado, en lo absoluto, sino que los tiempos han cambiado y por lo tanto tenemos que adaptar nuestros principios, que son la base de cómo entendemos la sociedad, la economía, la política, la administración de los gobiernos, tenemos que adaptar esos principios a las realidades actuales. Por poner un ejemplo, administrar la ciudad hace 10 años o administrar las ciudades cuando nosotros éramos gobierno era muy distinto que ahora. En ese momento nunca faltaron las rentas de parte nuestra, incluso las alcaldías con las que teníamos discrepancias. Recuerden ustedes, tal vez la discrepancia más notoria en términos políticos en la época de nuestro gobierno fue entre el presidente Correa y el presidente Jaime y el alcalde Jaime Nebot. Pero Jaime Nebot nunca llegó a quejarse de que le faltaban recursos, porque el presidente Correa jamás dijo hay que ajustar la relación con Nebot a partir de apretar o de reducir las rentas o de obstaculizar el trabajo de Guayaquil. De hecho, él, como guayaquileño, decía, tengo un montón de discrepancias con Nebot, pero no puedo no canalizar las rentas. Además, no porque haya sido buena voluntad de Correa, ojo, no, paréntesis con eso, sino porque el presidente Correa cumplía las obligaciones constitucionales y las obligaciones legales. Y en ese sentido, nunca tuvimos atraso con los gobiernos autónomos centralizados. No solo eso, sino que cuando teníamos gabinete en el territorio, recuerden que los días sábados del gabinete en el territorio empezaba muy en la mañana, el presidente Correa saliendo a hacer bicicleta, incluso algunas veces con los alcaldes, y después todo su gabinete nos reuníamos con las autoridades locales del cantón en el que estemos, pero sumando incluso las autoridades de la provincia. Así que no teníamos los terribles indicadores de inseguridad que tenemos hoy día, ¿sí? Hoy el Ecuador se desangra por temas de inseguridad y hoy las familias dicen que no pueden conciliar el sueño por los temas de inseguridad. Por lo tanto, no es lo mismo ejercer una alcaldía hoy que ejercerla hace 10 años atrás, hace 14 años atrás. Así que en ese sentido, les decía, y con esto ya entro de lleno, que si bien debemos, número uno, reafirmar nuestros principios políticos ideológicos, también debemos renovar nuestras propuestas programáticas. Y renovar nuestras propuestas programáticas también de cara a una ciudadanía cambiante. Los jóvenes en la época de nuestro gobierno ya son personas maduras, ¿no es cierto? Maduras, entrando a los 50, 60, 65 años. Y en cambio, quienes eran unos niños todavía en nuestro gobierno, hoy son jóvenes que pueden ejercer el derecho a voto. Por lo tanto, también hay que hablarles a ellos de manera fundamental. Entonces, esto como una introducción para decirles lo contento que estoy de que podamos tener esta discusión. Luego me voy a poner ahora mismo un cronómetro para no pasarme de 30 minutos después de lo que he hablado y buscar ser lo más conciso. Sé que la metodología no nos da en este momento para algunas preguntas ida y vuelta. Lo lamento por eso, pero también seguramente se convocará mucha gente o se conectará mucha gente y por lo tanto se vuelve imposible esa dinámica. De todas formas, quedará esto en las redes para que ustedes a través del movimiento nos hagan preguntas a quienes hemos participado en estas conferencias ideológicas y poder organizar esas preguntas para brindarle al movimiento las respuestas y que el movimiento pueda publicar en nuestras redes y en nuestra aplicación, en nuestra app, las respuestas. Quiero dividir, porque se me ha pedido que comente que exponga el documento que generamos en Manabí, ahora que estuvimos en la conferencia ideológica del primer día de nuestra convención. Y este documento hace referencia a la agenda de los gobiernos autónomos descentralizados. Este fue el eje cuarto. Como les dije, me permitió la organización además liderar la discusión en ese eje y pude ponerle mucha atención a las preguntas que se hicieron y reflexioné con los compañeros las respuestas que ellos daban y las que yo también ofrezco en este momento. Así que es un tema que me apasiona, es un tema en el que me he podido formar, es un tema en el que he hecho experiencia. Como ministro, pasé también por la Asamblea Nacional y hoy como alcalde, y es un tema del cual me gustaría hablar, es decir, me siento cómodo hablando y hoy comparto con ustedes algunas reflexiones. Eh, Podría ser fácil la exposición del tema si me centro en lo que dice el documento, pero quiero dedicarle unos buenos minutos
a hacer una introducción, porque creo que si hacemos una introducción de lo que ha sido la descentralización en el país, podremos entender mejor por qué hoy la descentralización está severamente amenazada con la forma de gobernar y con la crisis del Estado en este momento, ¿sí? Así que creo que no se podría entender muy bien el momento actual si no tenemos un antecedente conceptual, histórico y teórico de los temas de la descentralización. Así que permítanme invertir ahí unos minutos. Primero debería decir que el Ecuador es un país de tradición municipalista. Y cuando digo municipalista, quiero decir dos cosas. Primero, siempre ha tenido peso los poderes locales en el Ecuador, número uno. Y número dos, el corazón de la descentralización han sido los municipios. ¿Ya? Entonces, este tema de la descentralización para el caso ecuatoriano no es un tema nuevo. Por ejemplo, para Bolivia sí era un tema nuevo, no porque no haya importancia de los gobiernos locales, sino porque las alcaldías no se eligen con tanta historia como en el caso ecuatoriano o en el caso de Chile, que las elecciones de las autoridades regionales, por ejemplo, es bastante reciente, ¿no? En el nuestro, desde hace mucho tiempo atrás, la importancia de los gobiernos locales está dada además por la elección de las autoridades locales. Y este es un primer elemento que quiero señalar. El Ecuador es un país de tradición descentralizadora, ¿no? Es un país que siempre le ha dado importancia a los gobiernos locales. Primer elemento. Segundo elemento, em, la descentralización ha tenido distintos momentos en nuestra historia republicana, pero yo me quiero referir a dos grandes momentos. Me quiero referir a lo que llamaría el momento neoliberal de la descentralización y me quiero referir al momento que le voy a bautizar como el momento Montecristi de la descentralización, ¿ya? Muy bien podría decir el momento de la Revolución Ciudadana o de nuestro gobierno, pero creo que es más enfático incluso ver que varios de los aciertos que tiene hoy la estructura del Estado y el fomento de la administración descentralizada están en el producto más importante de nuestro gobierno, que es la Constitución de Montecristi. Así que quiero hacer esa distinción, el momento neoliberal de la descentralización y el momento de la descentralización en versión Montecristi. ¿Para qué? Para describir el actual momento de la centralización, con lo cual me metería en un tercero, la descentralización al día de hoy, que la llamaría una descentralización amenazada. La descentralización de la época neoliberal venía muy aparejada del discurso del debilitamiento del Estado. Recuerden que el neoliberalismo, sobre todo el neoliberalismo que nosotros más experimentamos, es el que se implementa con la Consenso de Washington del año 1989 para adelante, donde uno de los fundamentos era debilitar al Estado. Los neoliberales ortodoxos y los derechosos ortodoxos tienen siempre esta muletilla, ¿no? El Estado no sirve, el Estado genera distorsiones en la economía, el Estado es un Estado corrupto, la intervención del Estado nada sirve. Entonces, el típico discurso neoliberal de reducción, de achicamiento del tamaño del Estado, ¿no? Y cuando ellos planteaban el achicamiento del tamaño del Estado, planteaban entonces el fortalecimiento de los gobiernos locales. No porque, es decir, eh, era una forma de renunciar a la garantía de derechos desde el Estado nacional y generar una especie de sálvese quien pueda desde los gobiernos locales, ¿ya? Algunos describían este momento como una especie de implosión del gobierno nacional, del Estado nacional, pero en cambio recuperación del protagonismo de las alcaldías. Particularmente me voy a referir yo a las alcaldías porque siento que cuando hablamos de centralización, la mayor cantidad de veces hemos pensado en las alcaldías, a pesar de que con Montecristi son igual de importantes las alcaldías, las prefecturas y las juntas parroquiales rurales, ¿no? Pero para ese momento me refiero al tema de la importancia de las alcaldías. Tanto así, les diría que teníamos presidentes de aceptación bajísima, Luzo Gutiérrez, por decirles algo, y alcaldes de aceptación muy alta. El caso de Febres Cordero en Guayaquil, el caso de Nebo de Guayaquil, el caso de Paco Moncayo para el caso de la ciudad de Quito, por ponerles un ejemplo, o lo que fue Maguad en su momento para la ciudad de Quito. Es decir,
como que el gobierno nacional, como que el Estado nacional no funcionaba, entre otras cosas no funcionaba, alimentado por el discurso neoliberal, que el Estado no tiene que intervenir, que lo que vale es la empresa privada, que el Estado se autorregula, que el mercado, perdón, se autorregula, que la famosa ley de la oferta y la demanda, que digamos, lo que prima es el esfuerzo individual antes que la acción colectiva para garantizar derechos, poco lo que ya sabemos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, este discurso decía, lo que sí podemos hacer es darles algunas competencias a las municipalidades, a los gobiernos locales, para que estas municipalidades, ¿cierto?, mejoren los problemas más cotidianos de la gente. Es decir, era una visión más bien incluso de administración, ¿qué le diría? Administración cotidiana de la ciudad, administración cotidiana de los gobiernos locales, antes que convertirse en un mecanismo de desarrollo de las ciudades. ¿Sí? Tienen que administrar lo que, digamos, las tareas convencionales. ¿Cuáles han sido esas tareas convencionales? Particularmente la dotación de servicios básicos, ¿no? Incluso de los más básicos de los servicios, la recolección de la basura, la generación de alcantarillado, el agua potable, el espacio público, básicamente, ¿no? Pero sí empezó a darse, en el caso ecuatoriano, a ese modelo de debilitamiento del Estado Nacional y una suerte de impulso de los gobiernos locales, se dio en el caso ecuatoriano una apropiación del discurso de la descentralización, que podría ser también el discurso de la fortaleza de los gobiernos locales, se dio una apropiación de los organismos de cooperación internacional y se dio una apropiación del Partido Social Cristiano en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas y en algunas provincias de la costa, ¿ya? Es decir, por un lado, técnicamente, las universidades, por ejemplo, dejaron de hablar de la descentralización y hablaban la cooperación desde sus proyectos de cooperación, sus proyectos de desarrollo, y Guayaquil, de manera muy importante, con la alcaldía, digamos, o la hegemonía social cristiana de esos momentos, con Febres Cordero y después con Jaime Nebot. Que dicho sea de paso, este discurso, el segundo, el discurso político, estaba muy vinculado con una visión rentista de la derecha y de las élites económicas. ¿Qué significa visión rentista del Estado? Significa el Estado tiene plata, tiene rentas por la venta del petróleo y por lo tanto me interesa aprovechar esas rentas del petróleo con incluso una burguesía que no ha sido una burguesía modernizadora, sino que ha sido una burguesía rentista, burguesía que ha alimentado sus riquezas medrando, viviendo de las rentas del Estado, ¿no? No necesariamente haciendo innovación. Nuestra burguesía no es que necesariamente ha hecho innovación. Nuestra burguesía ha sido primaria exportadora, es decir, cogen plátano y exportan plátano, cogen café y exportan café, cogen banano y exportan banano, que ya dije, atún y exportan atún. No había, por ejemplo, la preocupación de poner innovación, ciencia, tecnología y generarle valor agregado a el propio plátano, a el propio café, a el propio cacao, a los productos del mar, por ejemplo. No, exportación de productos primarios, ¿no es cierto? Una visión rentista, explotadora de la naturaleza además. Y por el otro lado, en el caso de la sierra y algunos sectores de la costa, grandes propietarios de grandes extensiones de tierra, es decir, rentistas de la tierra, y en el caso de algunos negocios, medrando de las rentas del Estado por sus principales ingresos, como por ejemplo el petróleo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el Partido Social Cristiano? Que con esa visión de la derecha de los años 90 en el Ecuador, que cuando el Estado Nacional entraba en crisis, ellos hacían más grande el discurso de la descentralización, incluso hablando de las autonomías. Entonces, recuerden que el tema más importante de esto sería con la quiebra del sistema financiero, el salvataje bancario y la posterior dolarización. Quienes me ven en este momento, yo no sé, compañeros y compañeras, si se acuerdan de que cuando quiebran el sistema financiero, ¿quiénes? Los dueños del capital financiero. Y le ponen a funcionar ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién pidieron que le rescate la quiebra financiera? El Estado. El Estado que siempre han dicho que no sirve para nada, es el Estado al que le utilizaron para salvar la quiebra que ellos habían generado en el sistema financiero y que terminó con la debacle del congelamiento de nuestros depósitos. ¿Recuerdan ustedes eso? Entonces, claro,
incluso el fundamento de eso, ¿cuál era? El Estado no tiene que intervenir en la economía, dejen en libertad a los actores económicos, y ahí hicieron la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero del año 1994, que ahí está, le dejaron solito funcionar al mercado, quebró el mercado, quebraron el sistema financiero, y ahí sí que le dijeron, Estado, a través del Banco Central, salga usted a rescatarnos a nosotros, denos los créditos de liquidez, denos los, ¿cómo se llamaba después lo que se hizo? Las garantías de depósito, es decir, todo lo que utilizaron, ¿no? Al Estado para utilizar al Estado y salvar su capital financiero. Pero cuando se da la quiebra, cuando provocan la quiebra financiera, Guayaquil pone la bandera de las autonomías. Muy fuerte pone la bandera de las autonomías. Dicho de otra forma, cuando habían quebrado el Estado, ¿para qué me interesa ser parte del Estado? Me repliego a Guayaquil y al Guayas. Tanto así que para esos años había un proyecto de la SPOL que se llamaba el Taiwán del Pacífico, la taiwanización de la cuenca del Guayas, ¿no? Donde ellos decían, nosotros deberíamos ser como Taiwán, separarnos del Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, ser un enclave agroproductivo y tener más autonomía, ¿sí? ¿Para qué les interesaba ser parte de un Estado quebrado? Fíjense en que en esa época salió Aspiazu, que había quebrado el Banco del Progreso, con el famoso matemático Illingworth, que sacaban el nombre de las calles, Quito, las calles Pichincha en Guayaquil, y salieron con Joyce de Ginata, ¿cierto? Todos los después todos los que provocaron la dolarización, salieron a decir, queremos la autonomía. Claro, ya no les interesaba ser parte de un Estado quebrado. Entonces, ¿por qué puse este antecedente? Porque, y les debo decir, esta es una anécdota para mí personal y muy emocionante. La primera reunión que yo tengo de trabajo con el presidente Correa fue sobre descentralización. Y le dije yo al presidente Correa, ¿puede un proyecto de izquierdas, puede un proyecto de izquierdas apostar por la descentralización? Y el presidente Correa me dijo, claro. Y yo le dije, exacto, presidente, no solo puede, sino que debe. Y entramos así a el momento Montecristi, si ustedes quieren, de la descentralización. Porque hay una cosa que me olvido y con la cual cerraría la descentralización neoliberal. La descentralización neoliberal se había convertido en una entrega de competencias de parte del gobierno central a los gobiernos locales, discrecional, a la brava y a la carta. Yo fui testigo presencial de una llamada que le hizo Jaime Nebot yo trabajaba en ese momento en lo que se llamó el Consejo Nacional de Modernización, le contestó la principal del Consejo Nacional de Modernización y Nebot a la brava le dijo, me entregan porque me entregan el registro civil, ¿ya? ¿Era la competencia más importante que había que pedir? Yo creo que no. De hecho, yo no hubiera dado esa competencia de parte del Estado Nacional. Fíjense en que al final del día, solo Guayaquil es el único cantón en todo el país que es el único que entrega cédulas distintas. ¿Era ese el fundamento de la descentralización? Yo creo que no. Tal vez había otras competencias más importantes. ¿Y por qué no creo que había que darle? Porque la identificación de los ciudadanos es nacional, pues. No puede haber identificación de los ciudadanos en Napo, otra en Azuay, otra en Guayas, otra en Manabí y otra en Pichincha. Si el fundamento de la unidad nacional tiene que ver con su identidad y con la nacionalidad, quien entrega pasaportes, quien entrega cédulas, debería ser la misma autoridad, pues. Entonces me valgo de este ejemplo para decir que en Montecristi, lo que entonces empezamos a decir, que no puede ser una entrega de competencias, las que cada cantón quiere, porque eso nos generaría un caos en el país y además sería un modelo súper egoísta, sino que Montecristi tenía que tener un texto constitucional donde haya lo que se llama una matriz de competencias y se diga, esto es del gobierno nacional, esto le pertenece al gobierno provincial, esto tiene que hacer las alcaldías y esto tienen que hacer las juntas parroquiales. De hecho, espero que estén conectados algunos compañeros y compañeras o vocales o presidentes de las juntas parroquiales rurales. Y ellos recordarán que antes de la constitución de Montecristi, las juntas parroquiales eran solamente instancia de participación, ¿ya? Las juntas parroquiales se convierten con la constitución de Montecristi en niveles de gobierno, en gobiernos autónomos descentralizados, en uno más. Y de hecho, a mí me correspondió, yo trabajaba en las Emplades y me correspondió hacer con AME, con CONGOP y con AJUPARE la matriz de competencias, darle ese insumo a la Asamblea Nacional en Montecristi y que la Asamblea Nacional diga, ok, recogemos esto sí, recogemos esto no. Lo cierto es que la Asamblea Nacional en la mesa de reforma del Estado y después en la votación de todos los asambleístas constituyentes recogieron íntegramente el insumo que nosotros le habíamos presentado, es decir, la posición de conjunto del gobierno, de las juntas, de los municipios y de las prefecturas se convirtió en texto constitucional
y nace una nueva descentralización, no a la brava, no a la carta, sino con competencias claras para cada nivel de gobierno, con además una transferencia de parte del gobierno nacional, de parte del Estado, de una parte de los ingresos permanentes, como los impuestos, y una parte de los ingresos no permanentes, como el precio del petróleo, la venta del petróleo, ¿ya? De hecho, el presidente Correa me pidió que haga un trabajo, tal vez el trabajo más importante que he hecho en esa época. Yo hice un análisis de todas las preasignaciones que había antes de la Constitución de Montecristi. Era una barbaridad. La Universidad del Agro de Babahoyo, me parece que se llamaba, que en su momento quien fue rector de esa universidad era uno de los hermanos de Abdalá Bucarán, y le dieron una preasignación en la época del gobierno de Abdalá Bucarán. Es decir, había preasignaciones, tenían preasignaciones universidades, fundaciones, gobiernos locales, unos sí, otros no. Entonces, con el presidente Correa, se le planteó también a la Constitución de Montecristi, quiten todas las preasignaciones, todas. Solamente dejen 5 preasignaciones. A la salud, claro. A la educación, claro. A los gobiernos autónomos centralizados, claro. A las universidades, claro. Y a la investigación, la ciencia y la tecnología. Todas las otras se eliminaron. Entonces, pero ya se fue configurando el nuevo modelo de Estado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Entonces, esta nueva descentralización se la hace en fortalecer el Estado Nacional, pero al mismo tiempo fortalecer el Estado Nacional desde el empoderamiento de los territorios. Una cosa completamente distinta al discurso neoliberal. Y decir, estas son competencias del gobierno nacional, las otras pueden ser competencias de los otros 3 niveles de gobierno, y para que la descentralización sea en serio, porque además la descentralización a la brava y a la carta del neoliberalismo no incorporaba los recursos económicos, esta matriz de competencias viene acompañada de estos recursos. Desen ustedes cuenta, ¿sí? Es decir, los recursos que provienen de una parte de los ingresos permanentes y una parte de los ingresos no permanentes. De hecho, y esto es muy importante, compañeros, posterior a la aprobación de Montecristi, sí, se hace el COTAD. Eso ya le correspondió, me parece, aprobar cuando la compañera Gabriela Rivadeneira estaba de presidenta, si no estoy mal, o todavía seguía ya presidente de la Asamblea Nacional, Corcho Cordero, y se aprueba el COTAD en el año 2010, ¿sí? Y el COTAD lo que hace es, el COTAD de hecho, pues, ¿saben por qué se llama código? Porque el COTAD eliminó al menos unas 11 o 12 leyes dispersas. Antes había la ley del régimen municipal, la ley del régimen provincial, la ley de las preasignaciones, la ley del 15%, un montón de leyes, eran como 15 leyes. Y el COTAD, por eso se llama código, elimina todas esas leyes y las convierte en un solo cuerpo legal. Y el COTAD, compañeros queridos y compañeras queridas, ya estableció el COTAD que de lo que el Estado le pasa a los gobiernos locales, el 70% tiene que ser para inversión y el 30% tiene que ser para gasto corriente, ¿no? ¿Sí entienden por qué estoy diciendo esto? Por la impertinente reforma última que han hecho al COTAD, porque eso ya dice el COTAD, ya decía el COTAD desde nuestra época, pero ¿para qué? Para los ingresos que no son de los municipios, los ingresos que son de todos los ecuatorianos y que nos entrega el Estado, el gobierno nacional, en cumplimiento de la Constitución. Está muy bien que esos billetes vengan marcados y diga, invierta principalmente y destínele máximo el 30% al gasto corriente. Pero en cambio, los ingresos que son propios de las prefecturas, de los municipios, de las juntas, no tiene sentido que marquen los billetes porque violentan la autonomía. Y no tiene sentido que marquen los billetes, eso no es lo más importante, aunque es importante si ya violentan la autonomía, porque eliminan, rompen, matan la política social, la política cultural, la política de fomento económico que hacemos con nuestros propios ingresos, porque la última reforma del COTAD además cambia el concepto de inversión. Ellos se han inventado un concepto ahora de inversión prioritaria. Entonces, al gobierno nacional le dejan un concepto de inversión laxo, que haga lo que quiera, y a los municipios nos ponen un concepto de inversión prioritaria definida prácticamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. Una barbaridad. Si nosotros somos gobiernos autónomos centralizados, si las prefecturas, las alcaldías y las juntas parroquiales son gobiernos autónomos descentralizados, es porque no tienen que estar pues bajo el mando de lo que diga un subsecretario del Ministerio de Finanzas. Nosotros tenemos que estar bajo el mando de lo que digan los mandantes, que es el pueblo quiteño, el pueblo de Manta, el pueblo de Puerto Viejo, el pueblo de Guayaquil, el pueblo de Ambato, de la Tacunga. Esos son nuestros mandantes, no una persona cualquiera, pues es subsecretario de algún ministerio, en este caso el Ministerio de Finanzas.
Entonces cierro esta parte, aunque créanme que me podía extender por todos los logros que hicimos en ese momento, con el entonces modelo de la descentralización de Montecristi. Modelo solidario, modelo de Estado unitario, modelo donde reconoce que el Estado y el rol del Estado es esencial para garantizar derechos como la salud y educación, que no pueden ser descentralizables, no deben ser descentralizables. ¿Por qué? Porque Manta no tiene la misma capacidad que Cuenca, porque la Tacunga no tiene la misma capacidad que Guayaquil, y porque Puerto Viejo no tiene la misma capacidad de Quito, pues. Y entonces, como no tienen la misma capacidad, no podríamos dejar que la educación quede a lo bien o mal que lo pueda hacer un municipio. La educación tiene que ser un derecho garantizado por el Estado de manera equitativa e igualitaria, no por cada uno de los municipios viendo quién tiene más o menos plata, ¿sí? Entonces, este modelo de recuperación del Estado también recupera, porque no hay ninguna contradicción entre recuperar el Estado nacional y fortalecer a los gobiernos locales. Eso hicimos con la Constitución, con el COTAD y con la política que impulsamos. Entonces, prácticamente cierro este gran antecedente y largo, pero solamente así se va a entender en lo que voy a terminar, y aquí me demoro menos, es ese modelo en, está amenazado, ese modelo. ¿Por qué? Porque últimamente no nos han pasado las platas, siendo una obligación. No es una buena voluntad de un gobierno, ni de este, ni del anterior, ni del que venga, pasar las platas a los gobiernos locales. Es una obligación constitucional. Quisieron reformar la Constitución y ¿qué hizo la gente? Refrendó la Constitución que aprobó democráticamente en Montecristi, ¿ya? Y entonces es respeto a la Constitución que se entreguen los recursos. No nos han entregado a tiempo. Cuando nos han pagado, también nos han pagado una parte en bonos. Y pagar en bonos no es buena noticia, pues, porque en bonos, si nosotros saldríamos, Quito no lo ha hecho, pero si nosotros saldríamos a contratar obras con bonos, lo primero los que van a participar, primero los que van a participar en las licitaciones son solamente los constructores grandes, porque los constructores pequeñitos no tienen pues capacidad de cobrar en bonos. En cambio, los grandes tienen capacidad de cobrar en bonos. Ya usted saca de la competencia a los pequeños y medianos y solamente se quedan compitiendo en las obras de los cantones, las constructoras grandotas, porque ellos sí estarían en capacidad de cobrar bonos. Segundo problema. Y bueno, nos han limitado nuestra autonomía desde el CERCOP. Está bien que el CERCOP garantice transparencia, pero no está bien que el CERCOP limite la capacidad de contratación de manera discrecional de los gobiernos locales, porque violenta nuestra autonomía y además nos impide hacer obra pública. Y la obra pública en un país que no está haciendo obra pública, la obra pública que hacemos desde los municipios, prefecturas, juntas parroquiales, es esencial, ¿sí? Miren el caso de Quito. Por primera vez en la historia, un alcalde de la Revolución Ciudadana entrega 15 millones de dólares para las 33 juntas parroquiales rurales que tenemos. Eso es, en algunos casos, hasta 3 veces más de lo que reciben del gobierno nacional. Juntas de Quito reciben hoy de parte del municipio hasta 3 o 4 veces más de lo que reciben del gobierno nacional para recursos de inversión. ¿Por qué? Porque siempre creímos nosotros que una parte en la que creamos trabajo, oportunidades y por lo tanto mejoramos la seguridad es invirtiendo para que las obras generen trabajo y el trabajo genere oportunidades. Todo eso, de alguna u otra manera, está en entredicho. Entonces cierro, compañeros, para decirles que frente al ataque y tal vez el ejemplo o, ¿qué podríamos decir? El monumento del ataque a la descentralización y a los gobiernos locales hoy es la reforma que se hizo al COTAD. Miren, compañeros y compañeras, algo estará mal, algo estará mal en esa ley para que ya tenga cerca de 25 demandas de inconstitucionalidad. Hablo por la que presentó el municipio. Algo estará mal en esa ley para que la demanda del municipio tenga 125, creo, amicus curiae. Y esos 125 amigos curiae, que es esta figura de amigo de la corte, para que los sectores digan por qué la reforma es inconsistente o es inconveniente, suman más de 8.000 beneficiarios o más de 8.000 ciudadanos que le dicen a la Corte Constitucional, vean, no sea malito, declara inconstitucional la barbaridad que hizo la Asamblea. ¿Por qué? Porque ataca en el corazón de la descentralización, que es los gobiernos locales, los gobiernos autónomos. Entonces, en ese sentido, nuestro documento, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que dice? ¿No? Primero que debemos enfrentar los problemas actuales, ¿no? Ya voy 25 minutos, en 5 más termino. Debemos atacar los problemas actuales. Primero, eh,
hay una dependencia, y esto sí está mal, hay una dependencia de los ingresos del gobierno central, porque algunas alcaldías, las prefecturas, por ejemplo, también, no tienen capacidad o su capacidad de generar ingresos propios es limitada, ¿ya? Entre otras cosas porque el Ecuador cometió un error, un gravísimo error, y esto también yo lo estudié en la época de Montecristi. Cuando el Ecuador más crea gobiernos locales es en los años 80 y 90. Yo le llamaba eso una fiebre de cantonización, que era la típica, ¿no? El candidato de turno se iba por las parroquias de turno y les ofrecían, no, esta parroquia va a ser cantón, ¿ya? Y terminaron haciendo cantones a parroquias que tenían 10.000, 12.000, 14.000, 15.000, 20.000 habitantes, cuando la ley establece que para ser municipio debería haber al menos 50.000 habitantes. Por eso nosotros tenemos, y yo creo que es un grave error de la Asamblea Nacional, de la anterior, haber aprobado un nuevo cantón, no porque no se lo merecía, sino porque tenemos cerca del 70% de cantones en el país incumplen la ley del requisito de población mínima para ser cantón. Y eso puede ser bueno por un tema de identidad, pero es malo en un tema de administración pública, porque entonces terminan teniendo competencias grandes cantones de 4.000, 5.000 habitantes. Por más alcalde, así ese alcalde fuera de la Revolución Ciudadana, que tenemos los maestros en la alcaldía, en nuestras alcaldías, así fuera de la Revolución Ciudadana, va a ser difícil que gobierne, pues, porque no tiene los recursos necesarios para poder cumplir sus competencias básicas: agua potable, alcantarillado, recolección de basura. Entonces hay una gran dependencia fiscal y por lo tanto debemos trabajar para que los gobiernos locales o tengan más capacidad de generar sus propios ingresos, pero para eso tiene que tener trabajo a la población, sino qué sentido tiene que le cobremos impuestos a gente que no tiene trabajo, no tendría sentido, ¿no? O tenemos que hacer eso o tenemos que fomentar la idea de las mancomunidades para que alcaldías pequeñas se unan, fortalezcan sus recursos y se vuelvan menos dependientes de los ingresos nacionales. También tenemos a ratos una estrategia gubernamental clientelar, ¿no es cierto? Ya ofrecer, 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 pero no cumplir, no cumplir nada. En Quito, por ejemplo, hoy no se está haciendo ninguna obra de envergadura. Dicen que van a hacer el Museo Nacional. Ya, me contento porque sería la única obra que han anunciado en Quito, pero no están haciendo obra y entonces hay mucho clientelismo gubernamental y hay una suerte de lavada de manos, ¿no? Ya, fíjense en ustedes el tema de qué van a hacer las alcaldías por la seguridad. Créanme que en términos de la Constitución, una respuesta válida es nada. Por la seguridad de tener policías y combatir el crimen, nada. Porque no pueden hacer, porque no podemos hacer, porque no es nuestra competencia en primer lugar, porque la Policía Nacional tiene que ser competencia de todo el país. ¿Se imaginan en esas distintas capacidades de gestión que tengamos 222 policías, una por cada cantón, que responda a las capacidades de acción y las capacidades presupuestarias de cada cantón? Sería una barbaridad, pues. Hay un estado clásico, hay un concepto clásico del Estado que dice que el Estado es el monopolio del uso legítimo de la violencia. ¿Qué significa eso? Que la policía y las Fuerzas Armadas solo tienen que ser nacionales, no pueden ser locales, para modelos como el ecuatoriano. Países más grandes como Estados Unidos, como Brasil, como Argentina, ellos tienen otra forma de Estado. Ellos son estados federales, ¿ya? Y el caso de México. Y ahí sí cada estado federal puede tener, cada estado puede tener su propia policía. Pero porque estamos hablando de países que son casi un continente, el caso de Brasil. El caso de Brasil no podría ser un estado unitario, es muy grande. El caso de Estados Unidos, el caso de México, se morirían siendo estados unitarios. Ahí sí pueden los niveles intermedios, los federales o los estados, como se llaman, eso sí vale la pena que puedan tener una policía. Pero un caso pequeño como el Ecuador sería una barbaridad que tengamos o 24 alcaldías o 24 policías, uno por cada provincia, o 222, uno por cada alcaldía. Y entonces la competencia debe ser nacional. Hay competencias que son nacionales, ¿no? ¿Qué quiero decirles con ello? Que este tema de qué van a hacer las alcaldías, en principio ha sido una pregunta mentirosa, porque la pregunta de fondo sería, ¿qué está haciendo el gobierno nacional competente para combatir la inseguridad, para fortalecer a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas? No, han querido delegarle, han querido botarle esa competencia a los gobiernos locales, no siendo esto pertinente. ¿Qué más? Hay muchas brechas técnicas, eso es lo que se discutió en nuestra convención, y se señalaba que hay muchas brechas técnicas, ¿no? Pegamos Taisha, ya, si ustedes comparan Taisha con Guayaquil,
las diferencias van a ser del piso al techo, ¿ya? Y no porque los unos sean más vivos que los otros, es porque las diferencias del cantón son diametralmente distintas, pues. Ya la cantidad de ingresos que tiene Guayaquil respecto a la cantidad de ingresos que tiene Paján o 24 de mayo no es la misma. Por lo tanto, hay más capacidades seguramente en el uno que más capacidades en el otro. Por eso nosotros en el documento decíamos que debemos trabajar solidariamente para ayudar a mejorar las capacidades de los cantones chicos, por ejemplo, de los gobiernos chicos, y así podamos fortalecerlos. ¿Quién debería hacer eso? AME, por ponerles un ejemplo, la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Pero hoy AME no nos representa a los municipios, les representa al gobierno y por lo tanto prácticamente podría desaparecer AME, que no pasaría nada en las alcaldías. No está haciendo el trabajo de equiparar, cubrir las brechas que se dan de capacidad de gestión entre unos y otros. Me voy quedando ahí, a pesar de que tengo algunas cosas todavía, podría comentar algunas cosas más, y me voy quedando ahí para cerrar con los principios que planteamos hoy para hacer de la descentralización una herramienta. La descentralización no es un fin, la descentralización es una herramienta. ¿Cuál es el fin? El ciudadano por sobre el capital. ¿Sí? El bienestar de la gente, mejorar la capacidad de la gente, que tenga garantizados sus derechos, que tenga seguridad, que tenga el derecho a la vida, que tenga una salud digna, que tenga una educación como la teníamos en nuestra época, construyendo escuelas y pagando profesores, construyendo escuelas de calidad, las escuelas del milenio que desaparecieron. El impresentable de Lenin Moreno dijo que eran elefantes blancos que no podían administrar. Que él haya sido tan torpe de no poder administrar no significa que el Estado no las necesite, es una barbaridad, ¿sí? Y entonces hoy en ese marco, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que debemos volver nuestro ideario político de nuestra organización, tiene que saber que darle capacidad de gestión a los municipios, a los gobiernos locales, prefecturas, juntas parroquiales, es importante. ¿Por qué? Para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Que para eso tenemos que invertir y sobre todo invertir en lo que más se necesitan en los territorios. Aquí sí tenemos un problema en algunas alcaldías. No les gusta invertir en agua potable, siendo, por ejemplo, agua potable el mejor antídoto para la desnutrición infantil. Ya, ustedes pueden invertir todo lo que quieran. De hecho, lo vimos en nuestro gobierno. Todo lo que quieran podemos invertir en programas de desparasitación. Si no les damos agua potable, la desparasitación les durará una semana que después vuelven a tener problemas de desnutrición. Entonces debemos volcar nuestras alcaldías a que garanticemos sus recursos básicos. La participación tiene que ser eje fundamental en las alcaldías, porque no es lo importante lo que un alcalde se invente, sino que el alcalde sea representante de las demandas locales, que surjan desde los territorios, desde los barrios, desde las comunas, desde las juntas parroquiales rurales, desde los sectores menos favorecidos, que podamos ir mejorando las autonomías o la soberanía económica, productiva y territorial de los GATS, ¿sí? Tenemos muchas cosas para fortalecer nuestra economía y por lo tanto tenemos que tener el apoyo, no la obstaculización del gobierno nacional. Quito, por hablarles de lo que sé, puede ser tranquilamente una potencia turística en América Latina. De hecho, en buena medida lo es, pero necesitaríamos que el Estado nos apoye más para que nos convertamos en una, digamos, que el eje de nuestra economía sea, por ejemplo, no la extracción de minería en el Chocó andino, sino más bien la muestra del Chocó andino al mundo por la atracción de turistas. Miren lo que ha pasado con Costa Rica, algunos otros países que viven del turismo, ¿no? Lo ambiental, saber aprovechar nuestras capacidades ambientales. Cuando vengan a Quito, pídanme que les lleve, no al centro histórico, que seguramente conocen, pídanme que les lleve al Chocó andino, que es parte de la séptima reserva de biosfera que tiene el país y el 80% está en nuestro territorio. Por lo tanto, cuidar el ambiente y evidentemente garantizar los servicios básicos y los servicios comunes. Lo último que dice nuestro documento es cómo, con coherencia política. La lealtad no solamente está definida en cómo nosotros seamos leales respecto a la organización política, sino la lealtad que debemos tener respecto a la defensa de estos principios políticos, construir poder popular, democratizar los territorios para que los servicios lleguen a todas las partes y transformar las condiciones materiales de vida. Así que me quedo ahí, Meli, ¿no es cierto? Sinceramente me puedo tener algunos comentarios más. También lo que es la gestión del municipio hace que nos topemos todos los días con realidades muy distintas, pero he buscado sintetizar, ¿no? El concepto neoliberal que fue superado por Montecristi, el concepto de Montecristi que fue muy importante para potenciar los gobiernos locales, cómo está siendo amenazado hoy el concepto de Montecristi y qué es lo que como organización política debemos hacer para recuperar la esperanza de nuestro pueblo, también desde el recuperar la esperanza en los gobiernos locales. Me quedo ahí, compañeras y compañeros.
Pavel, definitivamente una cátedra que nos deja a todos con las ganas de continuar hablando de todo lo que significa un gobierno autónomo, pero sobre todo esa autonomía que actualmente no se ve y que incluso se perjudica a través de las leyes y sobre todo la última planteada por el gobierno central. Sin embargo, la lucha continúa y como bien tú lo decías, la lealtad también es precisamente a todos los planes de trabajo que se establecieron o que se propusieron en las urnas y que la gente a través de su voto y el poder popular, yo siempre lo digo, nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra pluma, ese voto que damos en las urnas, es lo que decide el rumbo de una junta parroquial, de una provincia, de un cantón, de un país. Y cuando somos conscientes del poder electoral y sobre todo del poder ciudadano que tenemos, entonces somos conscientes de la responsabilidad que eso también impone. En todo caso, muchísimas gracias, Pavel, así como las otras entrevistas. Esta ha sido muy valiosa y de mucho aprendizaje. Tanto como nosotros actualmente como directivos de la Revolución Ciudadana, así como los militantes que están del otro lado, y estoy segura que también tenemos autoridades locales en este momento conectadas con nosotros, porque qué importante es conocer la gestión no solamente de Quito, sino también la administración que significa un gobierno autónomo, la valentía de tener en nuestras manos y en nuestro rostro, por así decirlo, también esa cara que se le da a la ciudadanía y al pueblo en estar administrando una ciudad tan importante como Quito, pero también provincias, cantones y juntas parroquiales. Así que me quedo con lo último que dijiste, de realmente es muy valioso saber que contamos con un alcalde tan importante, y lo ponía ahora en las redes, tan leal, tan coherente, tan lleno de tanta sabiduría. En todo caso, te agradecemos, Pavel, por haber compartido con nosotros este espacio y los invitamos a un día más, mañana hasta el día sábado, culminando en La Dominga el programa de Gabriela Rivadeneira, y los invitamos a que se sigan conectando porque cada día estamos abriendo un nuevo frente de información y lo haremos junto a ustedes y sobre todo